Bienvenidos a todos a este día 105, donde vamos a leer dos capítulos de Primera de Reyes 8 y Primera de Reyes 9. Así que bienvenidos. Hola Karin, buenas tardes. ¿Qué tal todo? ¿Bien o bien? Listo. Déjenme pasar para acá y por aquí. Listo. A ver, si un cerro se llama Chipinque. Ok. Hola Gaby. Buenas, buenas. Bueno, que te vaya muy bien, mucho cuidado. Que lo disfrute. Mientras tanto, quédese acá con nosotros. Hola Jonathan. Bienvenido, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. A ver. Listo, muchachos. ¿Alguien tiene algo que quiera comentarnos? ¿Algún reporte? ¿Algo que quiera compartir con nosotros antes de empezar? Que hable ahora, calle para siempre. No, todavía no. Todavía no. Todavía no hemos orado. Por eso estoy preguntando. Para saber si lo incluimos en la oración que vamos a hacer ahora o no. Ya iba a llorar. No, no llore. Tranquila, todo bien. Listo. Entonces, oremos para comenzar. Señor, estamos reunidos un día más. 105 días reunidos aquí, Señor. Te damos gracias. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí. Te bendecimos, te honramos y te damos infinitas gracias, Señor, por, por estar en este momento, por reunirnos, por tener la posibilidad de, si bien verlo en vivo o en diferido en YouTube, Señor, de seguir aprendiendo de ti, de seguir aprendiendo la manera como otros buscaban de ti, como otros se equivocaban, cómo te buscaban o cómo se alejaban, Señor. Que los testimonios que leemos, que la manera como hemos aprendido a lo largo de estos 105 días, de cómo tu Señor has obrado y te has glorificado en las situaciones de cada una de las personas que hemos leído, desde personas que no podían quedar en embarazo, hasta personas que les daba temor hablar en público, hasta personas que no se consideraban dignos de ser reyes, Señor. Gracias, Padre, por mostrarnos que tú no buscas personas perfectas, que tú no buscas personas que estén 100% preparadas, que tú buscas personas que estén dispuestas y que pese a las dudas tengan esa disposición de servirte con agrado. Y te damos gracias, Señor, porque ese es un corazón que estamos buscando tener, un corazón que te agrade, un corazón que sea y que esté forjado bajo tu carácter. Te damos gracias y te bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola Santi, bienvenido. Bienvenida Marlene. Bienvenidos a todos. A todos, a todos, a todos. Listo. Primera de Reyes capítulo 8. Hoy también tenemos dos capítulos. Entonces, Salomón mandó a llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de los israelitas, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio en la ciudad de David, también conocida como Sión, hasta el templo. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey Salomón durante el festival de las enramadas, que se celebra anualmente a comienzos del otoño en el mes de Etanim. Una vez que estaban presentes todos los ancianos de Israel, los sacerdotes levantaron el arca. Los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca del Señor junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella. Delante del arca, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron ovejas, cabras y ganado en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego, los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interior del templo, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transformarla. Gracias, Isil, por esos 10 conos de helado. Muchísimas gracias. Estas varas eran tan largas que los extremos podían verse desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no desde fuera, y allí permanecen hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del arca eran las dos tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en el monte Sinai.
donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de la tierra de Egipto. Al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo del Señor. Salomón alaba al Señor. Entonces Salomón oró: Oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Ahora te he construido un templo glorioso, un lugar donde podrás habitar para siempre. Luego, el rey se dio vuelta hacia toda la comunidad de Israel que estaba de pie ante él y después de bendecir al pueblo dijo: Alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien cumplió la promesa que le hizo a mi padre David, pues le dijo a mi padre: Desde el día en que te saqué de Egipto, a mi pueblo de Israel, nunca escogí una ciudad ni de ninguna de las tribus de Israel como el sitio donde se construyera un templo para honrar mi nombre, pero he elegido a David para que sea rey de mi pueblo Israel. Después Salomón dijo: Mi padre David quería construir este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel, pero el Señor le dijo: Tú querías construir el templo para honrar mi nombre. Tu intención es buena, pero no serás tú quien lo haga. Será uno de tus hijos quien construirá el templo para honrarme. Hola Arlet, acabamos de empezar el capítulo 8, bienvenida. Ahora el Señor ha cumplido la promesa que hizo porque he llegado a ser rey en lugar de mi padre y ocupo el trono de Israel, tal como el Señor lo prometió. He construido este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. Además, he preparado un lugar allí para el arca, la cual contiene el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de Egipto. Entonces, dése cuenta que en esta oración Salomón nos enseña la importancia de conocer de dónde viene también la promesa. De que así, y ayer lo hablábamos un poco, que esta era la herencia de Salomón, ¿no? Que desde un lugar en el que Salomón simplemente pudo haber dejado ese versículo 12 hasta ahí, versículo 12 y 13. Y después pudo haber dicho: listo, se volteó ante toda la comunidad y, y después de bendecir al pueblo dijo: alabado sea el Dios de Israel, quien me permitió construir este templo y quien puso todo para construir este templo. Pero también ahí habla un poco de la importancia de conocer desde dónde proviene la promesa, ¿no? Y así como nosotros, o la mayoría de nosotros, no sabemos muy bien incluso las batallas de nuestros padres o las promesas que Dios le ha hecho a nuestros padres, nunca está mal preguntar este tipo de cosas, ¿no? No porque Dios vaya a heredarle alguna promesa de ese estilo, ¿no? Pero sí, tómese este ejemplo de Salomón como una herramienta para usar en su tiempo de oración. Este es un ejercicio que usted puede hacer en el que usted agradece por lo que tiene y recuerda lo que no tenía. Yo ayer les decía en el grupo de la iglesia, les decía, para mí ahora agradecer por la comida, agradecer por mi escritorio, agradecer por el sofá que tenemos, la cama en la que tengo, eh, se ha vuelto crucial para mi relación con Dios. El agradecer lo que tengo a nivel material. Porque cuando yo llegué a este lugar, yo llegué con 2 maletas. Y yo les decía, yo recuerdo que el día que yo llegué, el dueño de la casa me dijo: bueno, ¿dónde están tus cosas? Y yo llegué con 2 maletas. Yo le dije: estas son todas mis cosas, yo no tengo nada más. Y ese mismo día dejamos las maletas, compramos un almuerzo afuera y de una fuimos a comprar la cama inflable en Walmart porque no teníamos donde dormir. Y después al día siguiente fuimos a comprar ya la cama como tal, pero nos habían dicho que se demoraba casi 7 o 8 días en enviárnosla. Entonces, en un primer momento fue muy duro porque en esa cama inflable dormíamos, comíamos, hablábamos, era como nuestro sitio de reunión. Y no teníamos muebles, no teníamos sillas, no teníamos nada. Ese mismo día comprábamos platos, o sea, mejor dicho. Y por eso para mí, o a veces el que usted experimente ese tipo de incomodidades,
son necesarias porque lo hace apreciar realmente lo que usted tiene. Y, y yo estaba en Colombia y yo decía, sí, yo aprecio la comida que tengo, porque al final cuando ya uno lleva mucho tiempo viviendo con sus papás, son cosas que ya uno da por sentado, ¿no? Hola Dianita, bienvenida. Entonces, a uno se le olvida mucho agradecer por esas cosas, ¿no? Y como que las da por sentado. Y yo siento que el que yo haya vivido o experimentado ese tipo de dificultades, y muchachos, créanme cuando les digo, eh, llenar una casa con muebles, yo creo que es uno de los procesos eh, más emocionantes, pero a su vez muy retadores, porque, por ponerles un ejemplo para guiarlos a donde los quiero llevar. Es increíble porque usted compra un mueble y lo ve vacío, entonces necesita comprarle como cositas a ese mueble y después es que la sala se ve muy sola, entonces ya quiero comprar lo otro, ya quiero comprar lo otro, ya quiero comprar lo otro y siempre, siempre estar apuntando hacia más, ¿no? Em, y hace un poco parte del proceso de una vez yo llegue a cierto punto, alabar a Dios en, en lo que sea que yo esté haciendo y por lo que sea que haya conseguido, ¿no? Estoy bien, Dianita, muchas gracias por preguntar. Hola Mariel, hola Alison, bienvenidos a todos. Em, entonces, tomes este ejemplo que estamos leyendo de Salomón y la manera como él alaba a Dios, de recordar un poco todo lo que usted tuvo que pasar, o en este caso lo que David tuvo que pasar, la promesa que Dios le había dado a David. Em, y puede que incluso promesas o anhelos en su corazón, así como le pasó a David, que usted tenga para hacer con Dios, no sea usted el que lo cumpla, ¿no? Yo cuando empecé a compartir contenido, siento que Dios me llamaba a comenzar una iglesia y todo ese tipo de cosas. Y si bien no se ha dado la oportunidad o en este momento de mi vida no es el plan, o ese tipo de situaciones, no sé si entonces serán mis hijos los que lo hagan. Y un poco lo que he estado viviendo y las experiencias que yo voy a tener les van a servir a ellos para eso, ¿no? Y también es aprender a descansar en que no tienes tú que ser el protagonista de todo siempre. Entonces, si usted se fija, esto que acabamos de leer de Salomón y la manera como Salomón alaba a Dios también es una lección de humildad. Y siento que fue algo que David tuvo que atravesar, ¿no? Porque miren lo que le decía a Dios eh, cuando decía acá el versículo 17 y 10, del 17 al 19 dice, tú querías construir el templo para honrar mi nombre, tu intención es buena, pero no serás tú quien lo haga. Será uno de tus hijos quien construirá el templo para honrarme. Entonces puede que incluso cosas o promesas o anhelos de su corazón que usted tenga, no será usted al final el que lo haga, porque Dios le puede llegar a decir, tus intenciones son buenas, sé que en tu corazón lo que tú quieres hacer es algo bueno, es algo agradable a mi nombre, pero el plan que yo tengo para ti no incluye esto, pero sí incluye que tus hijos lo hagan, ¿no? Oración de dedicación de Salomón. Luego Salomón, de pie ante el altar del Señor, frente a toda la comunidad de Israel, levantó las manos al cielo y oró. Oh Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. Has cumplido tu promesa a tu siervo David, mi padre. Pronunciaste esa promesa con tu boca y hoy la has cumplido con tus propias manos. David dice, se puede escuchar feo, pero también es bueno saber que su hijo sería tomado en cuenta por Dios. Sí, total, total, total. Eh, al final, como dice la palabra de Dios, todos en mi casa sirvamos a Dios, ¿no? Y es también lo que les he compartido este último tiempo del cambio de perspectiva de su situación.
No tiene usted que ser siempre el protagonista, no todo tiene que tratarse de usted, no siempre usted va a ser el que haga el en vivo o el que haga esto o el que haga esto otro, porque tal vez Dios tiene cosas diferentes para usted, ¿no? Entonces, súper. Gracias, Avi, por compartir eso. Denme un momentico, tengo que enviar un mensaje. Un mensaje. Espérenme un segundillo. Listo. Ahora, oh Señor Dios de Israel, lleva a cabo la otra promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste: si tus descendientes cuidan su comportamiento y me siguen con fidelidad, así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos sentado en el trono de Israel. Ahora, oh Dios de Israel, cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre. Pero ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, escucha mi oración y mi súplica, oh Señor mi Dios. Oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva hoy. Que noche y día tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho: mi nombre estará allí. Que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar. Que atienda las peticiones humildes y fervientes de mi parte, de tu pueblo Israel, cuando oremos hacia este lugar. Sí, óyenos desde el cielo donde tú vives, y cuando nos escuches, perdona. Si alguien agravia a otra persona y se le exige que haga juramento de inocencia ante tu altar en este templo, oye entonces desde el cielo y juzga ante tus siervos entre el acusador y el acusado. Castiga al culpable según su merecido y absuelve al inocente debido a su inocencia. Si tu pueblo Israel cae derrotado ante sus enemigos por haber pecado contra ti, pero luego vuelve a ti y reconoce tu nombre, eleva las oraciones a ti en este templo y oye entonces desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlo volver a esta tierra que diste a sus antepasados. Si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti, y si luego ellos oran hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de tus pecados porque tú los has castigado, oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos, de tu pueblo Israel. Enséñales a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre tu tierra, la tierra que diste a tu pueblo como preciada posesión. Si hay hambre en la tierra, o pestes, o plagas en los cultivos, o ataques de langostas u orugas, o si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio y sitian las ciudades, cualquiera que sea el desastre o la enfermedad que ocurra, si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo, oye entonces desde el cielo donde tú vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Entonces ellos te temerán mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. En el futuro los extranjeros que no pertenezcan a tu pueblo, Israel, oirán de ti. Vendrán de tierras lejanas a causa de tu nombre, porque oirán tu gran nombre de tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Cuando ellos oren en dirección a este pueblo, oye entonces desde el cielo donde vives y concédeles lo que te piden. De esa forma, todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y a temerte, igual que tu pueblo Israel. También sabrán que este templo que he construido honra tu nombre. Si tu pueblo sale a donde tú lo envías a luchar contra sus enemigos, y si ora el Señor en dirección a esta ciudad que has escogido y hacia ese templo que yo he construido para honrar tu nombre, oye entonces desde el cielo sus oraciones y defiende su causa. Buenas, Guille, bienvenido. Si ellos pecan contra ti, y quien nunca ha pecado, tal vez te enojes con ellos y permitas que sus enemigos los conquisten y los lleven cautivos, ya sea cerca o lejos. Sin embargo, tal vez en esa tierra donde estén desterrados se vuelvan a ti arrepentidos y oren así: hemos pecado, hemos hecho lo malo y hemos actuado de manera perversa. Mire que de cierta manera, pese a hacerlo en un formato en una oración, ¿no? De cierta manera, Salomón está describiendo un poco la historia del pueblo de Israel, ¿no? De mantente, a ver, déjenme lo pongo acá para saber dónde vamos y lo vamos revisando poco a poco. Entonces, lo primero que hace es la promesa, recordar un poco la siguiente promesa de que si los hijos de David se mantienen fieles, siempre habrá alguien en el trono.
Después dice, sin embargo, nada puede contenerte, ni siquiera este templo que yo construí para ti. Entonces, reconoce primero la promesa, después lo que está haciendo es reconocer la grandeza de Dios, ¿no? Em, Después sigue diciendo, habla sobre un poco de qué pasaría en ciertos casos cuando la gente peque, cuando la gente se equivoque. Después nos habla de las maneras, de las veces en que Dios envió plagas, ¿no? Después nos dice que incluso los extranjeros que no pertenezcan a tu pueblo van a oír de ti, entonces la responsabilidad que tiene el pueblo de hablarle de Dios a otros, ¿no? E incluso las veces que Dios permite que pasen ciertas cosas en nuestra vida para darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Él, ¿no? Y durante mucho tiempo siempre tuve como esta conversación interna de decir, pero ¿por qué Dios necesita permitir que esas cosas malas pasen para yo poder darme cuenta de eso que yo necesito, ¿no? Y siempre tenía, o durante mucho tiempo tuve como esa disputa interna. O sea, no fue, nunca tuve la oportunidad de debatir esto con otra persona. Em, pero al final siempre llegaba como a la conclusión de que cuando Dios permite este tipo de situaciones, no significa porque usted está haciendo algo malo. No significa únicamente que usted se haya desviado, como lo comenta acá Salomón. Y el ejemplo más claro de esto es Job. Job era un hombre intachable. Y Dios había bendecido a Job de una manera increíble. Entonces, no, esto último que vemos acá de Salomón no aplica únicamente, o Dios no va a permitir ciertas situaciones en su vida únicamente cuando usted hace las cosas mal, o cuando usted se aleja, o cuando usted es un idólatra del dinero, o de su pareja, o de las cosas materiales, o de lo que sea. Y le recuerdo que cuando viene este, como lo llaman en ese capítulo, el acusador, a decirle a Dios que dejara poner, que le permitiera poner a prueba a Job, para que él le demostrara que no era tan intachable como Dios creía. Él decía, adelante, pero no lo mates. Y Job empezó a perder todos sus cultivos, sus hijos, su esposa se puso en contra, sus amigos lo señalaron. Y claro que Job sintió que era injusto en muchos momentos, pero pese a eso nunca blasfemó en contra de Dios. Entonces dése cuenta que incluso Dios va a permitir que ciertas situaciones pasen en su vida para que usted se dé cuenta qué tan firme usted dice estar. ¿Qué cosas usted se está permitiendo de más? ¿Qué límites usted se ha vuelto o con qué tipo de límites se ha vuelto usted más flexible? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Después dice, si ellos se vuelven a ti con todo el corazón, con toda tu alma, en tierra de sus enemigos y oran en dirección a la tierra que diste de sus antepasados, hacia esa ciudad que escogiste y hacia ese templo que construyó para honrar tu nombre, oye entonces sus oraciones y su petición desde el cielo donde vives y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Entonces acá nos está diciendo lo que literalmente el pueblo tendría que hacer eh, para volver a Dios, ¿no? Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, perdona todas las ofensas que haya cometido en tu contra. Haz que tus captores le tengan compasión porque es tu pueblo, tu posesión más preciada, que sacaste de Egipto ese horno para fundir hierro. Que tus ojos estén abiertos a mis peticiones y a las peticiones de tu pueblo Israel. Que los oigas y les respondas cada vez que clamen. Pues cuando sacaste a nuestros antepasados de Egipto, Señor soberano, le dijiste a tu siervo Moisés que habías apartado a Israel de todas las demás naciones de la tierra para que fuera tu posesión más preciada. ¿Sabe cuál fue otra cosa que yo siempre me preguntaba y me cuestionaba bastante? Cuando yo leo el Nuevo Testamento, yo siento que Dios les habla como muy claro, ¿no les parece? Como que les dice esto y esto es y esto es lo que tienen que hacer y les habla por sueños y ellos lo hacen
y cuando no lo hacen, entonces Dios le habla a un profeta y ese profeta viene y es como que súper directos y tienen como esa facilidad de tener un poco esa visión de Dios. Y yo decía como, a mí me gustaría poder tener eso, ¿no? Como esa certeza, como de que yo si oro, yo sé que Dios va a estar ahí, me va a contestar y todo. Pero si usted se fija, durante mucho tiempo también Dios guardó silencio, ¿no? Y el ejemplo más claro pues son esos 40 años de silencio de Dios en el desierto, ¿no? Entonces, más allá de tomarse esto como lo que a mí me gustaría, es incluso, y esto lo puede dar fe a algunos de ustedes, y es, incluso si usted ora todos los días, si usted lee la Biblia todos los días, si usted está ahí al pie del cañón, van a haber días donde Dios no le va a decir nada. Y eso también está bien. Porque sí, nosotros dependemos de Dios, pero tampoco al punto de que usted no sepa si comprar un lápiz o no comprarlo. Espere lo oro. Espere oro para ver si compro este lápiz. No puedo o no puedo comprarlo, punto. ¿No? Dios tampoco quiere que estemos ahí detrás de él así con los ojos cerrados y que no tengamos criterio. Entonces, cuando llega un punto donde usted únicamente, si Dios me dice que lo hago y si no me dice nada no lo hago, con cosas tan mínimas y tan pequeñas, puede que Dios se quede callado. Porque ese criterio es el que usted necesita trabajar en ese momento. El criterio de poder decir, Señor, dame la sabiduría, la certeza para poder tomar la decisión de esto. Ese criterio, ese carácter, ¿no? Dedicación del templo. Cuando Salomón terminó de elevar estas oraciones y peticiones al Señor, se puso de pie frente al altar del Señor, donde estaba arrodillado con las manos levantadas al cielo. De pie bendijo en voz alta a toda la congregación de Israel, diciendo, Alabado sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como prometió. No ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. Acá nos dice Arlet, una fe genuina, da silencio pero con señales. La nube que los acompañaba, totalmente, totalmente. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados, que nunca nos deje ni nos abandone. Que ponga en nosotros el deseo de hacer su voluntad en todo y de obedecer todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que dio a nuestros antepasados. Y que esta oración que hice en presencia del Señor esté delante de Él continuamente, de día y de noche, para que el Señor nuestro Dios haga justicia conmigo y con su pueblo Israel, según las necesidades de cada día. Entonces gente de todo el mundo sabrá que el Señor es único Dios y que no hay otro, que ustedes sean totalmente fieles al Señor nuestro Dios, que siempre obedezcan sus decretos y mandatos tal como lo están haciendo hoy. Luego el rey y todo Israel, junto con él, ofrecieron sacrificios al Señor. Salomón presentó al Señor una ofrenda de paz de 22.000 cabezas de ganado y 120.000 ovejas y cabras. Así el rey y todo el pueblo de Israel dedicaron el templo del Señor. Ese mismo día, el rey consagró la parte central del atrio que está delante del templo del Señor. Allí presentó las ofrendas quemadas, las ofrendas de grano y la grasa de las ofrendas de paz, porque el altar de bronce que está en la presencia del Señor era demasiado pequeño para ofrendas quemadas, ofrendas de grano y las ofrendas de grasa de y la grasa de las ofrendas de paz. Entonces Salomón y todo Israel celebraron el festival de las enramadas en presencia del Señor nuestro Dios. Se había reunido una gran multitud desde lugares tan lejanos como Lebot Hamat en el norte y el arroyo de Egipto en el sur. La celebración continuó 14 días en total, 7 días para dedicar el altar y 7 días para el festival de las enramadas. Una vez terminado el festival, Salomón despidió al pueblo. Ellos bendijeron al rey y regresaron a sus casas llenos de alegría y muy contentos, porque el Señor había sido bueno con su siervo David y con su pueblo Israel. ¿Cómo van? ¿Van bien o van mal? ¿Están despiertos? ¿Están dormidos?
Están callados hoy. No es porque no ha llegado Cas. Que llega Cas y se alborotan. Mejor dicho. Bien, listo. Acá presentes, todo bien. Bien, lavando trastes, listo. Excelente. Listo. Primera de Reyes 9. Respuesta del Señor a Salomón. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer. Entonces el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez como lo había hecho en Gabaón. El Señor le dijo: he oído tu oración y lo que me pediste. He apartado este templo para que sea santo, este lugar que has construido donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud como lo hizo tu padre y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré, este es el mandato y esta es la promesa. Mol, Mo, gracias por seguirme. Sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos, los decretos que les he dado y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré a Israel de la tierra. Esto es pecado. Desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa del horror. Preguntarán: ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles en esta tierra y en este templo? Y la respuesta será: porque los israelitas abandonaron al Señor, quien sacó a sus antepasados de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón el Señor les envió tantas calamidades. Salomón hace un acuerdo con Hiram. Salomón tardó 20 años en construir el templo del Señor y su propio palacio real. Imagínense, 20 años. O sea, todo lo que leímos el día de ayer, donde nos explicaban las medidas, que los litros de agua acá, que esto, que lo otro, tardó 20 años. Al cabo de ese tiempo, Salomón le dio a Hiram, rey de Tiro, 20 ciudades en la tierra de Galilea. Hiram había provisto toda la madera de cedro y de ciprés y todo el oro que Salomón había pedido. Sin embargo, cuando Hiram llegó desde Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, no le gustaron nada. ¿Qué clase de ciudades son estas, hermano?, le preguntó. Por eso Hiram llamó a esa región Kabul, que significaba sin ningún valor, y así se conoce hasta el día de hoy. Sin embargo, Hiram le pagó a Salomón 4.000 kilos de oro. Numerosos logros de Salomón. Este es el relato del trabajo forzado que el rey Salomón impuso para la construcción del templo del Señor, el palacio real, los terraplenes, la muralla de Jerusalén y las ciudades de Hazor, Megiddo y Geser. El faraón, rey de Egipto, había atacado y conquistado Geser, mató a la población cananea e incendió la ciudad. Luego se la dio a su hija como regalo de bodas cuando ella se casó con Salomón. Así que Salomón reconstruyó la ciudad de Geser. También fortificó las ciudades de Bet-Orón, de Abajo, Balat y Tamar, en el desierto que está dentro de su tierra. Construyó ciudades como centros de almacenamiento, así como ciudades para sus carros de guerra y sus caballos. Construyó todo lo que quiso en Jerusalén, en el Líbano y en todo su reino. En esa tierra todavía habitantes que no eran israelitas, entre los cuales se encontraban amorreos, hititas, fereceos, jebeos y jebuseos. Todos ellos eran descendientes de las naciones que el pueblo de Israel no había destruido por completo. Entonces Salomón los obligó a servir como esclavos y hasta el día de hoy son trabajadores forzados. Pero Salomón no obligó a ningún israelita para el trabajo forzado, sino que los puso a su servicio como soldados, funcionarios de gobierno, oficiales y capitanes en su ejército y comandantes y conductores de sus carros de guerra. Salomón designó a 550 de ellos para que supervisaran a los trabajadores de sus diversos proyectos. Salomón trasladó a su esposa, hija del faraón, de la ciudad de David al palacio nuevo que le había edificado. Luego construyó los terraplenes. 3 veces al año Salomón presentaba ofrendas quemadas y ofrendas de paz sobre el altar que había construido para el Señor. También quemaba incienso al Señor. Finalmente terminó el trabajo de construir el templo. El rey Salomón también construyó una flota de barcos en Esión-Geber, un puerto cerca de Elat, en la tierra de Edom, a la orilla del Mar Rojo. Hiram envió tripulaciones de marineros expertos para navegar los barcos junto con los hombres de Salomón. Navegaron hasta Ofir y regresaron con unas 14 toneladas de oro que entregaron a Salomón. Y con eso, muchachos,
Terminamos el día 5. Mañana tendríamos que revisar Deuteronomio 17. Esperen un segundo. Solo para confirmar, solo para confirmar. Sus proyectos de construcción. Si miras en la Torá y revisas las reglas para los reyes de Israel en Deuteronomio 17, Sí. Entonces mañana leemos Deuteronomio 17, pero entonces dése cuenta que hoy lo que hicimos fue leer un poco todo eso, tal vez esos primeros años del reinado de Salomón, de la construcción de ese templo, de cómo Salomón era muy devoto a Dios, ¿no? Y ahora, como lo estamos viendo en el devocional, se viene la caída de Salomón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué cambió o qué va a cambiar de hoy, que acabamos de leer esto, a mañana? Entonces, quiero que mañana esté muy, 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 muy atento a qué es lo que cambia, qué fue lo que literalmente hizo clic en la vida de Salomón para cambiar esa devoción a Dios, y la manera como hablaba Salomón, ¿no? Yo, ahorita que estábamos leyendo todas las oraciones, yo decía, qué increíble poder hablar con tanta certeza y con tanta eh, de una manera tan linda hacia Dios, ¿no? Bueno, realmente ahí en el video ya muestra por qué fue, ¿no? Y que podemos aprender de Salomón para que no caigamos nosotros mismos. Exacto. Mañana es un día clave porque mañana podemos literalmente eh, aprender qué fue lo que cambió en Salomón o qué lo hizo literalmente desviarse del camino. Algunos ya lo saben. Si usted lo sabe, no comente qué es. Si usted sabe por qué va a pasar la caída de Salomón, no lo comente. Si usted no sabe, ¿por qué cree que o qué cree que va a pasar mañana en el día 106? ¿Qué cree que puede llegar a pasar? Miremos el devocional, mañana comentamos la lectura. Está bien, no se comenta. Ok. Está bien, está bien, está bien. Mañana esperamos entonces. Que conste, que conste. Listo. Entonces, Karin, gracias por conectarte en Twitch. Si te quieres venir acá para TikTok para conversar, súper bienvenido. Y YouTube, gracias por ver este video. Nos vemos mañana en el día 106.